Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Quiero a ver si entre todos y todas hoy ayudamos al vocero presidencial, a Manuel Adorni, a explicarle qué se trata esto de la empatía. Hoy hubo un querido colega que en la conferencia, en el encuentro que tiene Adorni con los periodistas, le hizo una pregunta muy concreta en relación a lo que fue este celebrar el veto presidencial, celebrar el recorte jubilatorio por un asado. Y Adorni no lo entendió mucho. Entonces hoy queremos contribuir para ayudarlo a este vocero presidencial a que entienda de qué se trata la empatía. Les doy la bienvenida al programa y después quiero abrir con un testimonio que le da todas las respuestas a Adorni. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Bueno, primero quiero proponerles que nos hagamos esta pregunta, ¿no? Si este gobierno finge demencia. No porque al presidente lo acusen de loco, yo siempre voy a mantener la misma postura. Para mí este presidente no está loco. No le quiero dar la impunidad que quizás una persona que tiene una insanidad mental puede gozar en algún momento, entonces lo confirmo y lo consolido como una persona sana. Pero a veces juegan a fingir demencia, no solo Milei, sino Adorni. Quiero que primero vean lo que hoy le preguntó el colega al vocero presidencial sobre el asado, sobre la realidad de los jubilados, y un Adorni que no entiende qué tenía que ver una cosa con la otra, que no entiende qué es esto de la empatía, porque después empieza la ayuda que le vamos a dar a este chanta con honores que le toca traducir lo que el presidente hace y dice. Pero ¿dónde está la falta de empatía en comer un asado? No entiendo. La falta de empatía es gastar dinero. O en charlar en un asado. Me estás planteando que charlamos en un asado. No, porque vos hablaste de que no era celebración, a eso me refiero. Es que no fue una celebración. Bueno, independientemente de esto, la falta de empatía es, mientras la mayoría de la gente, de los argentinos de a pie, o de bien, como acostumbran decir ustedes, no tiene para llegar a fin de mes, los funcionarios disponen de 20.000 pesos para un asado. De hecho, hubo diputados... ¿Dónde está la falta de empatía? No entiendo cuál es la falta de empatía. Creo que te lo expliqué. Si no lo entendés, no lo entendés. No, le estás explicando, estás describiendo lo que ocurrió ayer, pero no me estás explicando por qué hay falta de empatía. Bueno, está bien. Creo haber sido lo suficientemente claro. Bueno, yo creo que no. ¿Listo? Gracias. Bueno, primero las felicitaciones a Fabián Goldman, este querido colega que siempre hace preguntas adecuadas. Pero Adorni no sabe, no entiende qué tiene que ver que se esté celebrando con un asado y unos buenos vinos, que le recortaron las posibilidades a los jubilados de tener unos pesos más. No lo entiende. Pero Adorni no entiende qué es la empatía. No lo entiende. Vamos a ayudarlo. Quiero que escuchen un testimonio, donde seguramente no hay mucho para agregar. Pero ojalá algunos de los que pueden tomar decisiones lo escuchen. Ayer, ¿sabes que vino mi hija? ¿Qué? Me tuvo una Sí. calentura. Ayer vino mi hija y me dice, Dale, contá. tengo un compañero Sí, que la mamá y el papá no comen. Me dice, sí. para poder pagar la escuela y para que coma el nene. ¿No le podemos dar mercadería del comedor? Viste, la llamé a la señora. La señora quería aceptar, una señora clase media. No quería aceptar. Decía, no, mirá, dale a otro que necesite más. Te agradezco. No, yo no le voy a sacar a nadie para darte a vos. Vamos a buscar la manera y te vamos a ayudar. Un poquito de fideo, algo. Tenés que comer. Allá 3 días que nos comía la señora, con el marido. Y yo no llegamos. Pagamos el alquiler, pagamos la escuela y no llegamos. Y el pibito le dijo a mi hija. Y mi hija me dijo a mí. Entonces digo, ¿qué estamos mirando? Focus Group. ¿Qué Focus Group? Se están cagando de hambre, bro. Y nosotros no estamos haciendo nada. ¿Me entendés? No estamos haciendo 5 jubilados con una cacerola en la Puerta de Olivo, la solución. Dejémonos de hinchar la pelota. Y no puede ser la universidad el único motivo que nos convoque. Cuando hay una sociedad que se está cagando de hambre. ¿Me entendés? Entonces digo eso, nada más, me calenté, perdón. ¡Bravo! Había pensado en poner el audio de Lilia Lemoine, pero me parece que... ¿Qué parte no entiende Adorni y este gobierno cuando se dice papá y mamá hace 3 días que no comen? ¿Qué parte no entiende Adorni? ¿Qué parte de la palabra hambre no logran conceptualizarla y comprenderla? Esto que describe el Pitú,
es la realidad de muchísimos argentinos y argentinas. Y la respuesta de un gobierno es que no entiende cómo podemos nosotros conectar la realidad de los jubilados o la realidad de esta familia que cuenta el Pitu con lo que pasó ayer en Olivos. Y claro que la podemos conectar. Nos sobran los motivos, los argumentos para conectarlos. Porque el tema no es si comes o no comes asado. Porque hay muchos que tenemos la posibilidad de comer asado. Porque tenemos un trabajo, porque tenemos 2 trabajos. Ahora, cuando vos gobernás, vos tenés que garantizarle el derecho a todos para después salir de joda. Con este presidente que difundieron particularmente esta foto, ¿no? Una foto que curiosamente te lo muestra el presidente de espaldas. De espalda a todo aquel que lo quiera ver. Ahí tenemos una así de frente. Pero yo me pregunto si fingen demencia. ¿De verdad que Adorni no sabe lo que es la empatía? ¿No sabe lo que es ponerse en el lugar del otro? Y sobre todo ponerse en el lugar de aquel que más sufre. Me pregunto, ¿puede existir alguien que tenga vocación política y de la mano no venga con la vocación por ayudar sobre todo a quienes más lo necesitan? En un rato vamos a ver un informe extraordinario que preparó Abigail Lasalle y Pablo Mesina sobre para quién gobernó y para quién gobierna Milei. Vamos a ver en detalle todas las medidas que se tomaron a las grandes empresas, a los poderes concentrados de la economía y todas las medidas que se tomaron para el conjunto del pueblo argentino. Quizás ahí le vamos a dar respuesta a la pregunta, ¿fingen demencia o están bastante cuerdos y saben qué hace? Sería bueno que Adorni y el club de fans que tiene alrededor le hagan llegar este video. Una nena, un nene, le cuenta a una compañera del colegio, cuyo papá es el Pitu, que conduce y organiza y milita en su barrio, organizando también comedores, y le dice si le podían ayudar a estos padres con comida del comedor, porque no comen. Y nosotros tenemos funcionarios que no comprenden la palabra empatía. Es imposible, ¿eh? Ayer yo les decía, hay una palabra que a mí me empieza a resonar mucho, que es la palabra irreconciliable. ¿Y saben qué? Yo creo que en lo irreconciliable también hay una enorme belleza. Quiero decir, vieron que está muy bien vista la palabra reconciliación, ¿no? Tal pareja se separó y se reconciliaron, qué bueno. Hubo 2 que estaban distanciados políticamente o como amigos y se acercaron. Qué bueno es reconciliar posiciones, qué bueno es encontrarse. Por supuesto que sí. Es una palabra positiva que habla de un proceso positivo, la reconciliación. Y siempre aquello que es irreconciliable tiene como una connotación negativa. Quiero decirles que no. Quiero decirles que para mí en lo irreconciliable hay una profunda belleza. ¿Saben por qué? Porque lo irreconciliable significa que hay convicciones que uno no mueve, ni por un cargo, como sí hacen muchos diputados, ni por dinero, como sí hacen muchos hombres y mujeres de a pie y dirigentes también. ¿Y saben qué? No reconciliarse con las políticas de este gobierno es sano. No hay que reconciliarse con aquel que es capaz de sentir como propio, aunque sea en un instante. Si no lo quiere sentir en el mundo de las sensaciones, que lo haga desde la razón, aunque sea comprender racionalmente lo que puede significar que un nene, en este caso, pida a una compañera para que sus padres coman, porque sus padres le dan a comer a ella y le pagan la escuela. Y esa mujer, con la que habla el Pitu, que es de clase media, dice, ayuda a quienes menos tienen. Fíjense, aquí nos están empujando. Por supuesto, muy buena, muy necesaria, muy sana la actitud de la hija del Pitu, la actitud del Pitu. Y hasta la actitud de la madre que dice, dásela a alguien que la necesite más. Y frente a toda esta realidad, un gobierno que dice, ¿qué la empatía? ¿Qué? No te entiendo. Porque vieron que aparte se hace canchero Adorni. ¿Qué tiene que ver la empatía con que comimos un asado? ¿Qué tiene que ver la empatía? ¿Vieron que parecen patrones de estancia? Son los dueños. Este hombre que vemos acá, Adorni, que yo le digo un chanta con honores porque no tiene ningún antecedente de nada para estar ahí. Un chantún que le tocó en la volteada esto. Y ahora lo nombrado ministro. Y te dice, haciéndote el canchero, como si las elecciones les hubiesen regalado a la Argentina,
o le hubiese regalado la patria para que haga lo que quiera, y dice, ¿cuál es tu problema? De que yo como un asado. ¿Cuál es? ¿Qué es la empatía? ¿Qué? ¿Alguien puede creer que se puede transformar una realidad que vos negás? Yo para transformar algo, primero tengo que saber cómo es, verle sus características, verle su entorno, verle cómo están compuestas. Digo, bueno, esto tal cual así, como está, no lo quiero. Entonces lo voy a transformar. Sí, perfecto. Lo tengo que conocer. Jamás van a reducir la pobreza, porque son incapaces de sentir lo que le pasa a alguien que necesita. Insisto con lo mismo. No es que no puedan comer un asado, no lo pueden comer para celebrar medidas que hacen la vida desastrosa a los demás. Y mucho menos montar una opereta que están pagando, hasta si pagan. Bien, no tienen ni idea de qué trata la empatía. Confirma que ellos vienen por la libertad individual. Confirman que esto es el saber si quien pueda. Confirma que esta es la ley de la selva. No les importa. Por favor, a los que quieren seguir apoyando este gobierno tienen todo el derecho a hacerlo. Pero no lo hagan en nombre de la Argentina. No lo hagan en nombre de la patria, no lo hagan en nombre de la democracia, no lo hagan en nombre del vamos a estar mejor. Porque no. Y esta gente, insisto, como Milei muchas veces abusa de esto, de fingir demencia, para que no sepamos si aquel que nos hace tanto daño es consciente de lo que está haciendo o no, Adorni también, con tal de no asumir que realmente tienen actos miserables como este, son capaces de decir, no lo entiendo, no sé de qué se trata. Bueno, quizás podría ir a hablar con esta chica de la escuela, con este padre y con la madre, o probar con no comer 3 días, a ver cómo le cae que yo al lado le como un rico asado con un vinito, como decían ayer. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Ayer, ¿sabes que vino mi hija? ¿Qué? Tuve una Sí. calentura. Ayer vino mi hija y me dice, Dale, contá. tengo un compañero Sí, que la mamá y el papá no comen. Me dice, sí. para poder pagar la escuela y para que coma el nene. ¿No le podemos dar mercadería al comedor? Mm. Viste, la llamé a la señora. La señora quería aceptar, una señora clase media. No quería aceptar. Decía, no, mirá, dale a otro que necesite más. Te agradezco. No, yo no le voy a sacar a nadie para darte a vos. Vamos a buscar la manera y te vamos a ayudar. Un poquito de fideo, algo. Tenés que comer. Allá 3 días que nos comía la señora, con el marido. Y si no llegamos, pagamos el alquiler, pagamos la escuela y no llegamos. Y el pibito le dijo a mi hija, y mi hija me dijo a mí. Entonces digo, ¿qué estamos mirando? Focus Group. ¿Qué Focus Group? Se están cagando de hambre, bro. Y nosotros estamos haciendo nada. ¿Me entendés? No estamos haciendo 5 jubilados con una cacerola en la Puerta de Olivo, la solución. Dejémonos de hinchar la pelota. Dejémonos de hinchar la pelota. Y no puede ser la universidad el único motivo que nos convoque. Cuando hay una sociedad que se está cagando de hambre. ¿Me entendés? Entonces digo eso, nada más, me calenté, perdón. ¡Bravo! Había pensado en poner el audio de Lilia Lemoyne, pero me parece... Bueno, muy buenas noches. Hoy probé a ver si puedo crecer. Parado. Y evitar mayor tos. Sobre todo que se te vaya, ¿no? Por eso, ahí, viste, Sí. déjame acá. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Fuerte el testimonio del Pitu, ¿no? Tremendo. Y es difícil, a ver, también pueden elegir por dónde quieren empezar. Si por el testimonio que cuenta de la realidad que viven muchas familias, o también por la parte final, cuando dice, che, ¿y ante esto qué pasa? ¿No Nada. pasa nada? ¿Cómo puede ser que lo único que nos movilice sea la universidad? Lo abre como interrogante, ¿no? Vos sabés que busqué el significado de empatía, Sí. porque me parece que es válido en este momento. Sentimiento de identificación con algo o alguien y poder identificarse con alguien, compartir sus sentimientos, pero para todo esto vos tenés que tener capacidad. Y esa Bueno, capacidad es justamente el espacio que vos tenés libre para poder guardar todo esto que estoy diciendo. Yo creo que no hay capacidad en este gobierno, no tienen capacidad. Es bueno eso que decís, porque uno puede educar en la empatía, ¿no? Claro. Sí, de hecho, compartir viene de compañero, que tiene que ver con compartir el pan. Si hay algo que
los libertarios, anarco-libertarios, neocoloniales proponen es justamente no compartir nada, es el reino del egoísmo y la lucha de todos contra todos. Entonces, en ese marco, obviamente, ¿cómo van a sentir empatía, algún tipo de emoción con el otro, si en realidad el otro básicamente es el enemigo? Bueno, en el mundo individual que proponen, en el mundo del mercantilismo, de comprar cualquier cosa, niños, órganos, de que todo tiene un valor en términos de precio, bueno, indudablemente no hay posibilidad ninguna de compasión. Sí, es muy fuerte, ¿no? Porque más allá de la empatía, yo lo quiero plantear desde el lado del egoísmo también, ¿no? De pensar en uno mismo, porque si realmente a todo el mundo le va mal, a vos no te puede ir bien. No, es una cuestión lógica. Me parece que desde un lugar de conveniencia... Es lógica para nosotros, me parece que tenemos otra mirada. Evidentemente sí se puede. Pero desde un lugar de conveniencia propia, si socialmente todo se destruye, en algún punto colateralmente te va a tocar. Salvo que pueda que tu economía te garantice estar encapsulado. Pero ¿cuántos son, Fer? Digo, a veces si me pongo a pensar esto, creo que es un grupo muy chiquitito, es aquel que puede tener quizás el dinero afuera y que puede quizás irse del país. ¿Cuántos son? O el que gana, no sé, 4 o 5 millones de pesos, los hay. ¿Sí? Los hay. Pero no te afecta en ese estándar de vida, en esa calidad que mantenés con 4 o 5 palos y a todos se destruye. El 3% de la sociedad vive a expensas del 97% y el gobierno lo que hace justamente es quitarle al 97% para darle ese 3%. Esto que vos marcás, Jorge, ahora lo vamos a ver en detalle, ¿no? Claro. Vamos a ver con Abigail y con Pablo, y después nos va a contar Jorge cómo somos el único país que no crece y que no va a crecer, parece que tampoco. Pero vamos a ver en detalle cómo este gobierno favorece a un sector muy claro. Porque digo, llegaron con un discurso donde, bueno, iban por la casta, ya lo sabemos, pero también ahora se está planteando esto de decir, bueno, se están siendo afectados todos. Sí, bueno, pero evidentemente el dispositivo del gobierno está puesto por unos pocos. Entonces, ellos no pueden avanzar sobre una empatía si consideran al otro un ser que no se merece su empatía. Hay algo de eso, ¿eh? Sí, sí. Hay algo de dice, che, yo me voy a poner lugar tuyo. Claro. No. ¿Hubo un tuit de Adorni también? Sí, hace un ratito nada más, porque tiene que ver con esta empatía. Bueno, el vocero presidencial dice esto: nos encerraron meses, cerraron escuelas y comercios, no nos permitieron despedir a nuestros muertos. Hoy te hablan de empatía fin. Esto también hay que prestar atención porque es la gran forma que tienen de mezclar todo. Sí. No importa, porque acá no estamos hablando de la pandemia ni de la gestión de la pandemia de Alberto Fernández. No. Acá estamos hablando de la gestión de Javier Milei y del recorte presupuestario, de la quita de alimento, de eso estamos hablando. Bueno, pero acá todavía te das cuenta cómo aquello que hizo Alberto Fernández y Fabiola Yáñez generó el daño que generó, porque si bien no tiene nada que ver una cosa con la otra, sí es cierto que eso te da un discurso social. Claro, por supuesto. Porque mucha gente te va a responder así: ¿qué me estás diciendo a mí por el asado? Ustedes no nos dejaban salir de mi casa, yo no pude ir a despedir a mi viejo que falleció en pandemia. Y paralelamente. ¿no? Claro, y paralelamente usted estaba en una fiesta, entonces es difícil, ¿no? Es que lo que hubiesen querido, realmente, esta gente que valoriza más lo individual y no entiende que las pandemias son acciones básicamente de contagio colectivo, es que hubiesen muerto 3 millones de personas. Ese es su deseo, que es lo que dijo en su momento Macri, que mueran los que tengan que morir, y ellos celebran en todo caso eso. Justamente lo único bueno que habrá hecho, sin duda, en la historia Alberto Fernández fue haber gestionado la pandemia como la gestionó. Sí. Lo único que va a quedar bueno de Alberto Fernández de lo que fue su gobierno, que no es poco. Bueno, que obviamente asesorado por médicos y por epidemiólogos, decidió hacer lo que se hizo en los lugares en donde se salvó más cantidad de gente. ¿Y sabes qué? Va a parecer muy romántico para algunos, pero no, pero para hacer política necesitas de esos valores, de lo que hablaba. Porque había buena gente llevando adelante las políticas de salud. Pero respetados profesionales, además reconocidos a nivel porque no nos acordamos más. No, ya está. Ya porque digo, consulta, ¿no? Desde Nicolás Crepla, que hizo una gestión extraordinaria en la provincia de Buenos Aires, hasta el ministro de Salud de aquí de la ciudad, Quirós. Quirós. Pero es gente con vocación.
Este problema, nosotros estamos gobernados por gente que no tiene vocación para que nos vaya bien, de bien común. Pues es que no solo es vocación, lo dijiste algo muy interesante porque Quirós fue un ministro del gobierno del PRO. Eran gente que sabía de medicina y de salud pública. Y esta gente como Adorni desprecia el conocimiento, como Milei, desprecian profundamente el CONICET, desprecian el conocimiento y son para ellos, como dijo Milei el otro día, intelectuales que se creen que saben mucho porque han estudiado 15, 20 años en la universidad. Entonces, el desprecio del conocimiento que esta gente tiene está puesto en ese tuit sin duda. A ver, ayúdenme. Y celebran la ignorancia, además, ¿no? La Es decir, reivindican. se reivindica y en realidad cualquiera puede estar y cualquiera puede decir absolutamente cualquier cosa. En los funcionarios, los diputados, los de segundas, terceras líneas, se ve claramente todo el tiempo, ¿no? Y Así esto es. se aplaude, esa ignorancia. Ayúdenme a pensar qué hacemos con el hambre. Porque el testimonio del Pitu es muy fuerte porque se multiplica. Claro. Se multiplica. Todos conocemos algún caso. Y el tema es Varios. que la dirigencia política entiende que no es el momento ¿El momento de qué? de accionar. ¿O alguno entiende que sí? De posicionarse, ¿no? De ponerse al No sé, de frente. organizar. De ¿Cuál ponerse sería al el frente. momento? No sé. Pero el sindicalista de los caballos y de los cuadros, viste que dice, no, nosotros nos movilizamos por cuestiones tácticas, nosotros nos movilizamos por esto, nosotros nos movilizamos por lo otro. No, sí, bueno, Digo, hacen encuestas para ver si las pueden o no organizaciones salir a la políticas no calle. se movilizaron con los jubilados. Sí, los diputados bajan y ponen la cara. Hoy estuve en La Matanza, en la Feria del Libro. Me recibieron de una manera tan cariñosa. Las ganas que tiene el matancero. Lo vi a Fernando Espinosa, que le mando un abrazo. La fuerza que tiene el matancero de las ganas de pelear. No se va a bancar esto el pueblo, mucho tiempo. No se va a bancar esto. Y yo me pregunto hasta cuándo podemos esperar con el hambre ajeno. Yo creo que hay Mira. respuestas, están habiendo respuestas. Digo, el día de ayer las dos CTA, la autónoma, la histórica, han decidido confluir para dar una batalla conjunta frente a este gobierno cruel que estamos viviendo. Creo que hay sindicatos en la base que están discutiendo y debatiendo. Creo que hay muchos que acompañaron en el día de ayer a los jubilados y van a seguir acompañándolos el miércoles que viene. Creo que es un proceso de ebullición. Evidentemente la ansiedad que muchas veces nosotros tenemos, que querríamos que sea un proceso muchísimo más rápido, nos impide ver lo que está sucediendo por abajo. Pero espera, Jorge, está bien, tenés razón. Pero lo que nosotros podemos llamar ansiedad, Claro, no es el en mismo otros tiempo. casos es necesidad. Claro. ¿Sí? Ese es el despelote que tenemos. Porque para mí No también. son los mismos tengo tiempos. ¿eh? No son los mismos Claro. tiempos. Y también uno dice, bueno, también el dirigente político tiene otra responsabilidad al pensar sus acciones, claro. accionar. Entonces, desde ese punto de vista, quizás sea comprensible, Y ¿no? quizás encarar o empezar a levantar la bandera, ¿no? De esa igualdad, de esa distribución que no se está viendo y empezar a visibilizar desde el discurso también a aquellos que están sufriendo, más allá que vas a ser atacado constantemente, entendiendo que quizás las primeras acciones y las primeras participaciones sean para la derrota y para el cachetazo, entendiendo que eso que en algún momento se va Bien. a confirmar y a legitimar. Sí, así es. Bueno, vamos a analizar lo que le prometimos hace un rato, con Jorge, con Abigail y con Pablo. Vamos a ver para quién gobierna Milei. Te dirán, está claro, sí, está claro. Vamos a repasarlo. ¿Por qué? Porque no es cierto que no hay plata. La plata hay para algunos. Y las políticas que llevaron adelante en 9 meses fueron destinadas a algunos. Entonces, cuando brindan, no brindan solo por los jubilados, sino porque están haciendo exitoso en su plan de gobierno, que es enriquecer a los que más tienen. A ver, ustedes ¿se acuerdan de Milei diciendo yo soy un topo? Sí, Vamos a claro. recordarlo para que después Abigail y Pablo nos expliquen, nos evidencien dónde aparece el topo y haciendo qué. ¡Amo! ¡Amo ser el tope dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. Soy el, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Bueno, Increíble. lo ama. Muy bien, Increíble. ser el topo. Vamos a ir pasando, si querés, y haciendo memoria, porque Ajá. parece que pasó un montón de tiempo, pero solamente son 9 meses de gobierno. ¿A quiénes le sacan? ¿A los que menos tienen? Esta cantidad de cosas. En primer lugar, mira, vamos con la primera placa, donde claramente queda bien claro, desreguló el sistema de prestaciones básicas de discapacidad. Esto es todo lo que hizo para los sectores sociales de clase media, los sectores más Todos, vulnerables, ¿no? todos. Decías, desreguló
el sistema de prestaciones básicas de discapacidad. Estos son los servicios básicos que tiene una persona con discapacidad o una familia con un integrante de la misma con discapacidad, ¿no? Paralizó la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, recordemos la DATSE, esto fue en febrero. Yo me acuerdo de vos dando a conocer acá la primera información sobre el vaciamiento de la DATSE, que terminó recortando medicamentos a chicos con enfermedades, chicos y adultos. Adultos embarazados, con enfermedades todo. oncológicas. En medio del tratamiento, ¿no? Además, ¿no? Cuando Mira, estabas y te encarando digo, un tratamiento quedabas colgado. en ese momento la DATSE pertenecía al Ministerio de Capital Humano, hoy pertenece al Ministerio de Salud, porque Sandra Petovelo tenía tantos frentes abiertos que dijo, no, che, esto yo no me puedo hacer cargo. Lo sacaron y se lo dieron a Russo. En mayo, que son los últimos datos que hay, en mayo tenían más de 25.000 expedientes que todavía no habían sido tratados y una deuda de 26 millones de pesos a los prestadores que figuraban dentro de la nómina. Todavía no se actualizaron esos expedientes. Volvamos a la placa, así lo vamos repasando, ¿eh? Vamos repasando puntualmente qué políticas tomó en contra de... jubilaciones. De las jubilaciones. Bueno, claro, jubilaciones. Sí, la placa 1, Rodo, ponemos otra vez. Ahí está. Ahí está. Mira, jubilaciones que cayeron nada más que el mes pasado un 5,8%. Si lo vamos a comparar, por ejemplo, tenemos con el mismo mes del año pasado, tenemos una caída del 20,7% de la jubilación. Bien. Congelamiento del bono. No se tocó. No se tocó. Y No todo se esto, tocó. y todo esto se reconfirma ahora, ¿no? Cuando se legisla para mejorar la situación de los jubilados, hay un voto que además es ratificado por lo que tuvieron anoche, ¿no? Exactamente. Recordémoslo porque, a ver, se avaló también de esos sectores. Bien, entonces, te desregularon el sistema de prestaciones básicas, paralizaron la DATSE que otorgaba medicamentos a personas con enfermedades graves, cayeron las jubilaciones, y mientras caían las jubilaciones tampoco aumentaban el bono. ¿Qué más? Bueno, además ahora tenemos que hablar de un conflicto que es enorme que tienen los profesionales de la salud, en donde en el Garrahan vienen desde hace muchos meses discutiendo los salarios, saldos mínimos, por ejemplo, a ver, un trabajador o un operario en el Garrahan gana 400.000 pesos, el máximo sueldo del Garrahan es menos de 1 millón de pesos. La canasta básica está en 1,5 millones, con lo cual están bajo la línea de pobreza. Empezaron a hacer manifestaciones, 4 de septiembre hicieron la última, no son recibidos y no tienen nada, baja de insumos. No, el hospital ahora, si vos te querés hacer determinada operación, bueno, primero hay que ver si tienen esos insumos para poder desarrollarlo en un hospital que es reconocido internacionalmente, con profesionales que además se van del hospital y no tenés cómo reemplazarlos. Te sumo algo más, porque eso no está pasando solamente en el Garrahan, sino en muchos hospitales, porque además hay gente que se está cayendo del sistema y la demanda se incrementa. Ni siquiera es la misma que teníamos el año pasado, porque perdiendo el laburo te quedas o sin la obra social o tuviste que bajarte de la prepaga en el medio de un tratamiento, tenés que ir a buscar ayuda y no solo no hay insumos, sino que hay superpoblación, porque a veces hablamos del universo de las prepagas y creemos que es todo, pero estamos hablando de 6 millones y medio de personas. Sí, por supuesto. Y para de contar, ¿no? A nivel país. Bien, ¿qué más tenemos, Xavi, de los recortes? Recortes en planes sociales, por supuesto, y toda la asistencia, que eso es lo que conlleva, porque en esta otra placa que tenemos, está claro. ¿Te acordás que en un momento, en enero, estaban todas las organizaciones sociales pidiéndole a Petovelo, atiéndannos, y finalmente no pasó absolutamente nada? Bueno, acá lo que tenemos es que sigue sin pasar, no entregan los alimentos tampoco, en fin, quita de subsidios en los medicamentos. De hecho, 100% de medicamentos, la cobertura que tenía el PAMI, de hecho no se las da ahora. Y los medicamentos que más aumentaron fueron los de PAMI. Con aumentos de Bien, comunes. ¿y la quita de subsidio a las tarifas de servicio público también? Olvídate. Es enorme la quita de subsidios. Estamos hablando que para diciembre el gobierno estipula que se va a pagar el 82% de la tarifa plena. O sea, 82% de los usuarios vamos a estar pagando la tarifa plena. Imagínate para los sectores más vulnerables. ¿Cómo hace un jubilado, por ejemplo? Y eso hizo tenemos el aumento de transporte que hablabas ayer, ¿no? Sí, y no quiero dejar de mencionar la retención de alimentos de Sandra Petovelo en Capital Humano, ¿no? Tanto en Villa Martelli como en Tafí Viejo, que después de 7 fallos de jueces, de todas maneras, no le entrega. Y ella le dijo al Papa que había entregado todo. Fer, tengamos en cuenta que con el tema de los servicios y del transporte, la respuesta del gobierno hoy fue mandar más policía a las estaciones para controlar que nadie se le vaya a colar, ¿no? Para no pagar. Exacto. Es decir, más poder represivo sobre una necesidad básica que claramente está manifestando la En gente. realidad es una combinación increíble que ya hemos visto con José Alfredo Martínez de Oz, hemos visto repetidamente con Menem, Cavallo y de la Rúa, que es gobierno para los ricos
en contra de las grandes mayorías populares, que supone hambre y que implica necesariamente represión. Es decir, es un combo que ya se ha repetido y que terminó siempre mal. Recordemos la crisis de la deuda en el 81-82, recordemos el fin de la convertibilidad y recordemos obviamente el 2001. Es decir, sabemos que vamos al abismo y hay una conexión entre esto y la macroeconomía, porque esto es lo que, el gran tema es que te engañan en relación a que esto que tiene que ver con una persona con hambre no tiene nada que ver con los grandes números del gobierno. El ajuste, la recesión son responsabilidad de este gobierno que producen, obviamente, más hambre, más desempleo, más precarización y más desesperación, que es lo que obviamente temen estos muchachos. Entonces, ahora vamos a quiénes les dio más este gobierno. Pero hago un repaso de lo que decía Abigail, por si quieren ir tomando nota. Desregularon el sistema de prestaciones básicas. Paralizaron la DATSE, que daba medicamentos a hombres y mujeres con enfermedades graves. Hicieron caer las jubilaciones. Congelaron el bono de las jubilaciones. Dieron un tarifazo bestial a la clase media y a la clase baja. Siguen teniendo un valor distintivo con las piletas de los country. Quiero que lo sepan. Sí, claro. No ejecutaron el presupuesto del Garraham. Hubo un recorte de los planes y las asistencias sociales. Quitaron el 100% de los subsidios del medicamento. Aumentaron los medicamentos del PAMI. Le sacaron los subsidios a las tarifas de servicios. Aumentaron el transporte y retuvieron alimentos. Retuvieron alimentos y no le dieron nada a ningún comedor. Y lo podemos empezar y son un manojo nada más. Estas son las políticas de este gobierno para los sectores de la clase media y los sectores populares. Y entonces, ¿a quiénes les ha dado? Bueno, claro, darle a los que más tienen. Yo siempre digo que en realidad eso que te falta en el bolsillo, este tremendo testimonio que contaba el Pitu cuando esta familia no tiene para darle de comer, ese dinero que no está ahí en esa familia no se fumó, ¿no? En algún lado está, en el bolsillo de alguien está claramente, y tiene que ver con, por ejemplo, las exenciones impositivas, y vamos a empezar a repasar algunas cosas que, por ejemplo, sí ha hecho este gobierno, con esa teoría del derrame, ¿no? Que aquel cuando se harta y tiene tanto y ya no sabe qué hacer con ello, en algún momento desparrama. La exención impositiva, claro, a las grandes empresas, que ha sido una de las cosas que se han planteado y que planteaba en su momento Sergio Massa con lo que era la separata, ¿te acordás? Para poder recuperar esos puntos del PBI que hoy están faltando, ¿no? Acá le preguntamos al economista, exención impositiva a las grandes empresas, porque puede que mucha gente que nos está viendo no entiende qué es. Es bajarle el tributo que pagan las grandes empresas al fisco. Esto es lo más gracioso. O sea, cuando hablan de ajuste fiscal, el ajuste fiscal lo están haciendo los pobres y la clase media. No lo hacen ellos. Al contrario, eso que va contra la grande mayoría lo recupera. Le bajan los impuestos a los que más tienen y le suben los subsidios y le suben a los que obviamente menos tienen. Es increíble. Hood Robin. Bueno, absoluto. Un caso emblemático es lo de economía del conocimiento, ¿no? Uno tiene que ver con la economía del conocimiento, que son esos 100.000 millones que no paga Galperín, que además vive afuera del país, ¿no? Porque prefiere tributar en otro lado, y después no vuelven. Y en realidad lo que genera son beneficios para su propia empresa y plataforma. Bien, bueno, ¿qué más? La baja en las alícuotas en cuanto al blanqueo de los capitales, que eso está vigente en estos momentos, y son beneficios importantes, ¿no? Hasta $100.000, por ejemplo, una persona puede blanquear y no pagar absolutamente nada. Si se deja el dinero en el sistema y a la vista desde 2025 no pagás absolutamente nada. Es decir, hay un montón de beneficios que se están generando para aquellos que fueron, y no olvidemos, que fueron considerados héroes por el presidente de la Nación. En algún foro y en algún momento que habló ante empresarios, decía, en realidad el que no declaró y el que evadió son héroes, los aplaudo, los felicito. Eso lo que hay que explicar es justamente eso. Estos tipos llevaron la plata negra afuera, ahora la pueden ingresar cuando muchas de nosotros tuvimos que pagar el 20% del pan, 21% del pan del IVA o 16% de la leche, etcétera, durante años, y no pudimos ese 20% o ese 10% dejar de pagarlo. Ellos lo dejaron de pagar y son los ricos de este país que ahora ingresan esa plata y no tienen que pagar nada. Bien, bajar las alícuotas, ¿qué sería entonces? Bajar las alícuotas es que antes, cuando vos tenías que traer plata de afuera que estaba en negra, tenías que pagar un impuesto que implicaba de alguna manera reconocer que habías cometido un delito. Claro. De evasión o de ilusión. Ahora no, ahora te perdonan todo, efectivamente, como bien dice Pablo, porque estamos reconociendo a héroes. Ahora, si vos saltás un molinete,
Sos un sí, delincuente. no. Y al otro sí, día claro. No, lo pregunté porque me pareció. Y al otro día tenés militarizado el lugar. Bien, ¿qué más? Bueno, bienes personales que están en el mismo sentido, ¿no? Que es Bien, bajar las claro. alícuotas que mucha gente ha dejado de pagar, con además la posibilidad de adelantar el pago hacia adelante y te garantizás que hasta el 2028 no vas a pagar absolutamente nada. Lo que dice el gobierno es que, ojo, que es la última oportunidad, porque después hasta el 2038 no va a haber otro. Bueno, Eso es el 5% Argentina. de la población argentina. El 5% Claro. más rico ha Bien. sido beneficiado con la mejora en los tributos personales de bienes personales. esto de bienes personales, corregime Jorge, pero parto de la idea que mucha gente no tiene por qué conocer de qué se trata esto. Vos, ante determinada cantidad de bienes Sí. que tenés, 1, 2, 3 5 departamentos, ponele. una lancha, que no Sí. es nuestro Sí. caso, Sí, sí. pero nunca sabe. No, vos pagabas un impuesto determinado, precisamente porque tenés más que los demás, tenés que pagar impuestos. Bueno, ¿qué hicieron? Mientras a vos te aumentan la tarifa, mientras a vos te aumenta la luz y el gas y te aumenta el 100% de los medicamentos, le dijeron a esta gente, ¿qué tenés? 3 edificios, 3 departamentos, 2 lanchas, 4 autos, tranqui, pagá menos. Exactamente Sí, así. Y, exactamente. y además hay algo que es un dato importante, porque no es solamente para aquel que pagaba bienes personales, o sea, para el que ya estaba inscripto en bienes personales. El que no está inscripto, porque puso las cosas a nombre de otro, diríamos, ahora lo puede hacer también. Y por 5 años la AFIP no Exacto. va a revisar absolutamente nada de los ejercicios fiscales que tenga. Ujú. Es tremendo. Es Sí. una legitimación del afano de los Sí. ricos Tal hecho cual. a todo el pueblo Que argentino. además llama a un mercado que es completamente ilegal, porque ahí estamos hablando del tráfico de drogas, Por blanqueo supuesto. de guita de tráfico de drogas, De cualquier blanqueo lado. de guita de armas, de lo que quieras. Pero Todas lo las- peor, que cuando vos a veces levantás testimonio de mucha gente que va a trabajar, te dice, bueno, pero que todavía van caminando y te dice, bueno, pero es importante que este esfuerzo lo hagamos todos los argentinos. No, flaco. Y no. O sea, mirá lo de recién, ¿no? No, o sea, claramente no. Yo pensaba... Por eso te digo que esta foto, perdóname Pablo, la voy Sí. con vos, que esta foto que vimos ayer, de esa cena con el asado, y luego la realidad que viven los jubilados o que viven nuestros pibes, era un contraste irreconciliable. Obsceno. Obsceno, pero no es otra cosa que evidenciar las políticas de este gobierno. Sí, y la contradicción además, y eso te quería decir, porque el presidente habla ante el público o ya sea en el Congreso, bueno, ya que quieren hacer este tipo de gasto por parte del Estado, por ejemplo, para financiar universidades, por ejemplo, para mejorar las jubilaciones de los trabajadores pasivos, díganme de dónde sacamos la plata. Ahí está. Hola. Acabamos de mostrarlo. Pero ¿cómo Está. se la va a sacar a Pero quienes está fueron ahí. sus patrones? O sea, está, la Pero plata está, el tema es no querer ir nunca sobre se la va a esa. sacar a quienes son sus Bueno, patrones. ahora Está, Lula lo y su- hizo, ¿eh? Es que no, Lula lo hizo. no Bueno, tuvo como pero- patrones. Pero es un zurdo. No, era un laburante y beneficia a los laburantes, que son el 90% de la población de Brasil. Este tipo beneficia a los empresarios, de los cuales siempre fue un empleado. Pablo, me dijeron que trajiste algo de Noam Chomsky. Noam Chomsky es un escritor, un pensador norteamericano. ¿Qué nos trajiste? Mirá, hace tiempo que siempre vengo hablando de lo que es la distribución de la riqueza y que en realidad el dinero en algún lado está. Algunos lo vienen planteando y no estamos hablando de personas que no tienen dinero, tal el caso de Bill Gates, por ejemplo, ha ocurrido en el foro de Davos últimamente también, y Noam Chomsky, que es un filósofo, un politólogo, pensador, escritor, una persona muy reconocida a nivel mundial, habla principalmente de la solución, que no es solamente en Argentina, este es un problema que está instalado a nivel global. Algunos, como en Europa, por ejemplo, Pedro Sánchez está planteando ya de cobrar más impuestos a los más ricos. Él lo plantea de esta manera, porque seguramente, y quizás así, si nos permitimos pensar de manera un poco más amplia, esté la solución a este problema. La abrumadora mayoría de la gente dice que debería haber impuestos mucho más altos para los ricos. ¿Y qué ocurre? Los impuestos a los ricos bajan. Y lo mismo ocurre en todos los asuntos. No vivimos en una sociedad en la que el público determina la política. El público está ahí, pero básicamente no se le tiene. Bueno, Clarísimo. ahí está. Clarísimo. Sí, pero esto pasa, ¿eh? Esto pasa. Por eso, la discusión. A ver, ¿cómo se llama el de Google? El dueño. Vos que te referiste Zuckerberg, no. a Zucker, de Meta, de Jeff Bezos. No, Bezos, Bezos no, el de Google. El de Google son dos. No recuerdo Uno el se nombre. llama Jim Key. Que están escondidos en algún Bueno, no lugar. importa, Sí. el de antojito, no me sale, se me fue el nombre. Zuckerberg. Mark Zuckerberg. No, ese es Facebook. Sí, el Ese de. Facebook, ese Instagram. Bezos. pero Bezos, no. no. Pero Bueno, no importa. el de Google. Ahora no lo sabe nadie en todo el canal. Me encanta. No es, che, muchachos, el de anteojito.
pelito de costado. Ese es Bill Bill Gates. Gates. Ah, a veces Microsoft, pero no es Microsoft, de- no es Ah, de- bueno, entonces Claro. el único estúpido de todo el canal era yo. Edward Pido Pace. disculpas. Yo Edward decía, Pace, digo, muchachos. es Jan Lee, el Está otro. bien. Bueno, olvídense toda la introducción No importa, que hice. está bien. ¿Cómo Edward se Pace. llama No importa. entonces? Bill Gates. Bill Gates dijo en una de esas reuniones de Davos, dijo, muchachos, cóbrennos más a nosotros. Sí. Así es. Sí, En las entrevistas, Fer lo Claro. dice. En las entrevistas. Claro. Le pide por favor que le cobren. Larry Page es el otro. Te digo más, acá en la Argentina tenemos un empresario de la industria textil que se Sí. llama Teddy Caragosian, Sí. que Ajá. estuvo dentro del Consejo Económico del presidente Javier Milei. sí, Obviamente lo fletaron en cuanto dijo, che, esto no funciona así. sí. Estamos mirando mal. Criticó. Lo criticó las medidas y ahí nomás en julio le dijeron muchas gracias por los servicios prestados. Él mismo dice, nosotros estamos pagando el IVA de la misma manera que paga el que vive en un barrio Claro. de emergencia. ¿Y quién mira eso? Es imposible, estamos en completamente viable. disparidad. Bien, ¿qué va a pasar con la Argentina, Jorge? ¿Crece o no crece? Bueno, en principio lo que hay que ver es cuáles son los informes oficiales del INDEC que dice que en los primeros meses del año, en los primeros 8 meses del año, Ahí va. primero lo de Sudamérica, comparativamente, Sí. que es esta placa. El único país en Sudamérica que va a decrecer se llama Argentina. Estas son las políticas, obviamente, de Javier Milei, del anarcocapitalismo que él reivindica como una forma de heroísmo. Es decir, estamos en un proceso de recesión profunda, de achicamiento. Sería importante explicar qué significa el PBI. Claro. Porque si no, A ver, dale. parece... El Producto Bruto Interno es la cantidad de laburo acumulado en un país desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Cuánto laburo hay? ¿Cuánta incorporación de trabajo hay en las cosas? ¿Qué significa que Argentina va a decrecer en un año? Que hay menos trabajo para millones de personas de nuestro país. Muy bien, eso con respecto a Sudamérica, cae la Argentina, es el único país. Fíjate cuál es el país que más crece. Sí, Venezuela. Pero esto es por el petróleo. La guerra de Rusia-Ucrania le da... Esto tiene que ver con el desarrollo del mercado interno. Venezuela era un país acostumbrado solamente a exportar petróleo y debido a que le robaron empresas, sobre todo en Estados Unidos, ha decidido hacer una producción local, por ejemplo, alimenticia. Empezaron a trabajar un mercado interno y básicamente el desarrollo de Venezuela tiene que ver con un mercado interno que se está desarrollando. Todavía no han podido exportar petróleo como podrían. Jorge, me hiciste acordar, se fumaron un PBI. Claro, sí. Se fue. Ahí está, ¿no? Ahora Se lo bien, fu- fíjate, Pablo, Desapareció. que a mí me parece importante que se entienda esto, ¿no? Que países como Venezuela, Paraguay, Uruguay, Perú, Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia y Colombia suben por arriba de 1 o 3%, Sí. es decir, casi 5% más que la Argentina. Porque si Argentina baja el 3.6 hasta el día de hoy, puede ser que a fin de año sea más, Claro. según el Fondo Monetario, lleguemos a un 4 o 5% de caída. Y empleo no va a crear, eso salió No, es lo puesto con- 42 el otro día. Claro, ¿no? es que si decrece el PBI, lo que decrece básicamente Liquidez. crece el desempleo, decrece el empleo, genera un desarrollo cada vez más mínimo y una recesión profunda del sistema productivo. Hoy por Bien. hoy las máquinas están al 40-50%. Es decir, si una empresa tiene 10 máquinas, está utilizando 4 máquinas en este momento. Y esto es lo que obviamente genera una profunda desazón entre los laburantes, que son los que más sufren esta realidad, y que muestra a las claras en este... Los números son impresionantes. son cuánto impresionantes. cayó cada cosa. 22,2 construcción, 15,7 ¿Y qué es comercio. lo que sube? 17,4 en industria, 4,5 hoteles y restaurantes, 1,2 actividades inmobiliarias, agricultura sube 81,2 y pesca Bueno, 41,3. Veamos esas Los dos que empujan, estas ¿no? subas y Exactamente. Los únicos. que decrece en promedio el 3%, el 3.5%, pero hay algo que crece, que es la exportación agrícola y la producción pesquera, que son sectores muy concentrados en donde queda muchísimo dinero en pocas manos, Claro. es extractivista y tiene poco valor agregado. ¿Qué quiere decir poco valor agregado? Poco trabajo agregado. Lo hacen máquinas, lo hacen tractores, lo hacen pocos peones, etc. Entonces, ¿qué es lo que tiene más trabajo en la Argentina? La construcción. La Obra construcción pública, es una de las cosas Bien. que más trabajo genera. Y bien. obviamente son los lugares en donde estamos más perdiendo posibilidad de valor agregado. Bueno, muy bien. Hemos hecho una síntesis
que ojalá les haya servido y les haya gustado, sobre este país, para quién gobierna Milei. Entonces está claro que el principio, el testimonio de esa familia que contaba el Pitu, nunca va a tener los oídos atentos de este gobierno. Me quiero despedir con un pedido que les quiero hacer a todos y a todas. Les quiero contar una historia, rapidito porque tenemos muy poco tiempo. La foto que ven es de Lehuen. Lehuen es un niñito argentino que empezó hace unos meses con un problema de lengua y en marzo le detectaron un cáncer de lengua. Aquí lo están atendiendo muy bien en el Garrahan, muy bien. La familia, sus papás están muy agradecidos a Garrahan, pero aquí en la Argentina lo único que pueden hacer es extirparle la lengua. Eso les podría generar otras complicaciones y el riesgo de la vida de Lehuen. Pero en España, en Madrid, hay un sistema por el cual le pueden sacar la parte, porque tiene un tumor en la lengua, se lo pueden sacar. Y Lehuen puede seguir viviendo con algunas dificultades, pero sí siguiendo teniendo parte de su lengua. Están haciendo una campaña enorme porque tienen que juntar 300 millones de pesos para poder viajar y pagar el tratamiento. Amigos por Lehuen es el alias de la cuenta en pesos. Y si no, por Instagram buscan toda la información para poder dar una mano. Lo que puedan, donar, suma, es necesario. Miren, ya llegaron, empezó hace 8 días la campaña, 113.370.000. Yo creo que se puede llegar a los 300 millones. Seguramente les podrán dar una mano. Gracias por acompañarnos una noche más aquí en Sin Lugar para los Débiles. Mañana, si tienen ganas, a las 11, nos vemos aquí. Chao, gracias.